Estamos ya a punto de finalizar la tercera jornada de la Feria Internacional del Libro del Biobío. Les damos las gracias por la compañía, por este apoyo. Y ahora lo vamos a dejar con la mesa redonda, literatura y feminismo, experiencias de escritoras de escritura de dos autoras latinoamericanas, con la escritora mexicana Yasmina Barrera y la escritora chilena Pía Barros. Presenta la académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Luz Marina Vergara. Así que los dejo con las invitadas y más tarde podemos hacer algunas preguntas. Gracias. Voy a leer primero la reseña tuya porque eres nuestra invitada. Las preguntas, sí, te voy a hacer dos preguntas. Después voy a presentar a Pía y después el diálogo con todo el curso. Con todo el curso. Hola, Hola, muy buenas tardes. Con el curso, dije. Inevitable. Muchas gracias por este espacio de conversación en torno a la literatura y al feminismo. Hoy nos encontramos con dos mujeres tremendas escritoras, seleccionadas, invitadas a la Feria del Libro del Biobío, a la primera Feria Internacional. El tema es literatura y feminismo, experiencias de escritura de dos autoras latinoamericanas. Vamos a comenzar por conocer a Yasmina Barrera, que es nuestra invitada de México. Voy a proceder de la siguiente manera. Voy a leer una reseña, luego le voy a hacer una pregunta y ustedes están invitados a escuchar y a anotar todo lo que quieran. Luego me voy a referir a Pía Barros, lo mismo, la reseña, están traficando el libro detrás mío, y entonces reseña, pregunta, y luego les invitamos cordialmente a conversar, que este sea un espacio de diálogo amoroso con dos mujeres bellas. Yasmina Barrera nace en México en 1988, fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas, y es becaria del programa de jóvenes creadores del FONCA. Estudió la maestría en escritura creativa en español en la Universidad de Nueva York con el apoyo de la beca Fulbright. Sus textos han sido publicados en numerosas revistas en Francia, Estados Unidos, España, en el New York Times, entre otras. Es autora de Cuerpo Extraño, Cuaderno de Faros, Línea Negra y Los Nombres de los Animales. Su novela Punto de Cruz fue publicada en el año 2021 en México, editorial Almadía, y en España por la editorial Tránsito. Su libro de ensayos, Cuerpo Extraño, ganó el premio Latin American Voice 2013 y Línea Negra fue finalista del premio Caniem al libro del año y del premio Primera Novela. Sus libros han sido publicados en 8 países y traducidos al inglés, al holandés, italiano y catalán. Es socia fundadora de Ediciones Antílope, vive en Ciudad de México y actualmente es beneficiaria de la residencia de la Casa de Estudios 100 años de soledad. Bueno, entonces me puse a cachurear, como decimos aquí en Chile, significa buscar quién era esta mujer de la que me habían hablado, y me quedé con la sensación de que era algo así como una estrella de la literatura en México. Bueno, ya se van a enterar. En una entrevista te escuché decir que la literatura servía para terminar con los prejuicios, tabúes y estereotipos que rodean al cuerpo. ¿De qué manera, Yasmina, eso se expresa en tus novelas y especialmente en Línea Negra? ¿Esto está prendido? Sí, perfecto. Bueno, primero muchísimas gracias. Estoy feliz de estar acá en la hermosa ciudad de Concepción. Muchas gracias a la feria por la invitación. Muchísimas gracias a las maravillosas escritoras que me acompañan. Es un honor estar con la tremenda Pía Barros. Y muchas gracias a todo el público que nos acompaña el día de hoy para hablar de este tema tan inmenso. Les cuento un poco de este libro que se llama Línea Negra, que es un libro que empecé yo como una especie de diario de embarazo,
que es algo muy común, algo que hacen muchas mujeres, que incluso recomiendan en los manuales de maternidad. Yo creo que en parte porque es una transformación tan extraña y tan rápida que pasan muchas cosas todo el tiempo y dan ganas de registrarlo, dan ganas de documentarlo. Entonces yo empecé con este proceso y era algo íntimo, era algo personal. De pronto la vida lo fue transformando porque hubo un terremoto en México, porque mi madre se enfermó y porque fui haciendo yo un archivo donde recopilaba referencias de mujeres que hubieran trabajado el embarazo, el parto y la lactancia en artes visuales o en literatura. Y fui intercalando estas referencias con mi propia experiencia. Y en algún momento me di cuenta de que si a mí me había servido tanto la compañía de los libros cuando estaba pasando por este proceso tan extraño, tan maravilloso y tan inquietante que es el embarazo, yo tenía en ese momento además muy pocas amigas que tuvieran hijos o los tenían muy grandes, entonces ese diálogo para mí con estas otras voces era fundamental, era maravilloso. Y bueno, ahí decidí publicarlo, ahí decidí que se convirtiera en un libro. Y hablando de la pregunta que me hacían, creo que todavía me sorprendió muchísimo cuando estaba pasando por este proceso la cantidad de prejuicios, la cantidad de tabús que rodean el cuerpo de la mujer. Bueno, por supuesto, desde que empieza la menstruación hasta la menopausia, pero en particular, además, respecto al embarazo, el parto y la lactancia, ¿no? Yo escribí, en este libro traté de ser lo más honesta, lo más directa posible y hablo mucho de las transformaciones en el cuerpo, de manera muy literal. Y me ha sorprendido mucho cómo muchos hombres, sobre todo, han comentado de este libro que qué vergüenza, que qué pudor, que pero cómo te atreviste, pero cómo pudiste. Resulta que en la literatura, en la cultura, las escenas pornográficas, por ejemplo, llevan muchísimo tiempo sucediendo, las escenas eróticas, y eso, al parecer, incomoda menos que una escena de un parto. Algo por lo que todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas. Y para mí es muy importante hablar de esto, porque el silencio daña, el silencio lastima, y hay muchas mujeres que viven estos procesos en una soledad absoluta, que no se atreven a compartir las cosas que les pasan por miedo, que sienten que son cosas que no le han pasado a nadie más y que están mal por estarlas sintiendo. Y por eso creo que es tan importante que se hable de ellas, por eso creo que es tan importante que acabemos con, por ejemplo, los prejuicios respecto a la lactancia, ¿no? Tantas mujeres en México que no pueden lactar en público porque se sienten avergonzadas, porque las hacen sentirse avergonzadas, porque les dicen cosas, las agreden. Eso no puede ser. O sea, tenemos que acabar con eso y bueno, espero que este libro haya sido un mini grano de arena en ese sentido. Sí, por supuesto. Yo le recomiendo el libro de Watermelon on the Sol. Ese que tiene ella es mío, por si acaso, así que no se hagan ilusiones. Casi al empezar el libro tiene una cosa que para mí fue muy interesante, que es el hecho de que la autora habla de que dentro de ella hay el equivalente a un arándano. Y ese arándano es el corazón que ella, casi un solo corazón, que late y que es el que le muestra la tipa con la ecografía y todo, y escucha los latidos de un arándano. O sea, esa forma de mitificar y endiosar y articular algo es súper buena y me parece muy interesante, sobre todo porque no mitifica. No sé cuántas de aquí han parido, pero a mí cuando yo tuve dos hijas y la primera vez que parí, cuando voy y pregunto la cantidad de cosas que a uno nunca le dijeron, empieza a darte una rabia teniendo madres, hermanas, entonces Sí, como las desgraciadas de mierda, a uno no le contaron que venía esto. Como que te ponían un lavado, o sea, una cosa tan brillante. Entonces, después dices, no, se te olvida todo, no, a mí no se me ha olvidado nada. Entonces, me pareció que este libro reivindicaba con belleza, con un lenguaje elegante, depurado, inteligente, no un libro estridente, no tiene grandilocuencias, es un libro súper íntimo, tremendamente recomendable, se lo recomiendo a hombres y a mujeres.
se arma en la guata cuando va aumentando y va ya a punto de nacer la guagua y se va ennegreciendo con el tiempo, se va poniendo más marcada. La mía acá está clara porque yo soy de esa vía, pero en general se va poniendo esa línea negra. Y una línea que también divide. Entonces, eso es como un cuerpo. Y ella está mostrando la división entre dos elementos. Es una novela híbrida, súper interesante, que yo lo recomiendo de todas maneras. Así que eso Ay, muchísimas gracias, qué honor. Gracias. Gracias. Otra pregunta. Luego retomamos todos los temas que ustedes quieran. En la novela Punto Cruz, que también quiero leer, se plantea la amistad de tres mujeres que se entraman con textos que tienen que ver con el bordado. Son amigas. ¿Por qué eliges el bordado, que es una actividad culturalmente asignada a las mujeres que las mantiene en espacios domésticos y privados? Sí, yo primero quería escribir una novela sobre amistad entre mujeres, en particular en la adolescencia, que creo que es cuando se generan unos vínculos muy complejos, muy fuertes, muy particulares. Y regresando un poco a las cartas, a los diarios, a lo que yo tengo de esa época de mi vida, me di cuenta de la importancia que tenía el bordado para el grupo de amigas que yo tenía. Y entonces regresé a un ensayo que había escrito tiempo atrás, que era sobre bordado, sobre costura. Decidí crecerlo, decidí reescribirlo. Investigué mucho sobre el lugar que ha tenido el bordado en las comunidades de mujeres en distintas partes del mundo, en distintas épocas. Y tiene eso el bordado, precisamente lo que dices, que por un lado ha constreñido a las mujeres, las ha relegado al ámbito de lo doméstico, a esta idea de lo femenino. Y por otro lado, desde siempre, pero con particular énfasis desde finales del siglo XIX y en especial en Escocia, un grupo de feministas que eran, entre otras cosas, las sufragistas, las que peleaban por el voto de la mujer, empezaron a reivindicar al bordador y empezaron a tomarlo como una herramienta para... se me olvidó la palabra, para subvertir esa misma opresión a partir del bordado. Es una herramienta que permite expresar, que permite crear, que permite denunciar, que permite generar vínculos con otras mujeres, crear en colectivo. Y todas estas herramientas el feminismo se las ha apropiado, y el feminismo y muchos otros movimientos de mujeres, por ejemplo en México y en Chile también, y en buena parte del mundo, aquí las arpilleras, en México varios colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han utilizado el bordado como una herramienta para hacer memoria. Entonces es esta ambigüedad del bordado también la que me interesaba a la hora de escribir este libro. Resignificas. Esa era la palabra. Resignificas. Otra pregunta. ¿Qué permea tu escritura? ¿Las historias privadas? ¿Las historias sociales? ¿Qué dejas que entre? Todo, ¿no? Bueno, por supuesto sabemos esta frase del feminismo de que lo personal es político, y yo estoy convencida de eso. Y yo creo que mis libros siempre son un vaivén entre lo íntimo, lo personal, y lo público, y lo político, y lo colectivo. Y yo creo que tender esos puentes es importante para las cosas que quiero decir. Un aplauso para Jasmina. Gracias. Pía Barros, Bravo, Melipilla, Chile, 1956. Editora, docente y escritora chilena. Perteneció a la llamada generación de los 80 chilena. Ha sido miembro del directorio de la Sociedad de Escritores de Chile desde 1976, dirige los talleres literarios Ergosum y en la actualidad es directora de Ediciones Asterión. Ha desarrollado una importante carrera literaria dedicada a la narrativa y entre sus publicaciones destacan Miedos Transitorios, cuentos de 1985, Ahorcajadas, cuentos 1990, Signos bajo la piel, cuentos 1994, Ropa usada 2000, Lo que ya no se encontró, novela digital del 2001, Los que sobran, cuentos del 2002, Llamadas perdidas, microficciones del 2006, El lugar del otro 2010, Las tristes, cuentos 2015 y Hebras, microficciones 2020.
Ha publicado una treintena de libros objeto con material literario ilustrado por destacados artistas gráficos chilenos, por lo que obtuvo el FONDAR, Fondo Nacional del Desarrollo Cultural y las Artes, en 2 oportunidades. Fue finalista del Premio Altazor en 2 ocasiones, en el año 2003 por Los que Sobran y en el año 2008 por La Gran Mother y otros. Y recibió el Premio Altazor 2011 por El lugar del otro y el Premio Ligia Fagundes Telles 2015, otorgado durante las 8ª Jornadas de Mujeres Escritoras de Brasil. Podemos aplaudir, la verdad, por esa tremenda, prolífica carrera de escritora. Pía, alguna vez te escuché decir que todas las mujeres hablamos una lengua extranjera. ¿Por qué dices que todas las mujeres hablamos una lengua extranjera? Porque el lenguaje fue hecho por hombres y para hombres, porque siempre hemos sido nombradas, porque hay un montón de cosas que no tienen palabras, justamente lo que estaban hablando ahora del bordado, por ejemplo, no tienen palabras, porque las mujeres no hicimos ese lenguaje. Yo creo que lo que se está ocurriendo ahora con esta feminimia unida al feminismo y a la nueva ola, yo soy de la segunda, no de la cuarta, sino que entonces tengo una hija de la edad de la mina. Lo que está haciendo es justamente crear otros lenguajes, crear otros modos, porque somos siempre migrantes de una lengua, no importa el idioma que hablemos. Las mujeres no estamos hablando nuestro idioma, no es el nuestro. Hay cosas y sensaciones y emociones, como yo decía, no hay, siempre todo el mundo te habla de los 5 sentidos. Y ese sentido que todas tenemos en la columna para darnos vuelta y alejarnos de una esquina, y que la columna te avisa que no puede usar, ¿cómo se llama ese sentido de las mujeres, que es el sentido del peligro frente a algo? Y que todas conocemos, lo vamos olvidando socializadas, porque nos socializan, pero esa alerta no tiene ese sentido, no tiene nombre. Hay muchas cosas en el mundo nuestro que no tienen nombre, y son formadas, tratamos de hacer puentes cuando escribimos con esta lengua extranjera, en la que siempre vamos a ser extranjeras, porque no tenemos nuestro propio idioma. O sea, y es un lenguaje hecho por sujetos blancos, varones de etapa productiva, digamos, pero no fue hecho por nosotros. Entonces, ante eso, claro, siempre hablamos una lengua extranjera, siempre estamos de visita en un texto, estamos de visita en la literatura, de visita en esos elementos. Yo quiero destacar 2 cosas que por lo de las minas. Creo que este lema, que tengo un marido que investiga, yo no me acuerdo de nada y tengo una memoria con la mierda, pero hay un mito que es muy interesante, creo que este lema, porque es digamos, el griego este que llega y de una mujer y toma y viola a la hermana pequeña de la mujer. Y la hermana, Filomela. Filomela. Y por supuesto que ella le corta la lengua para que no pueda contarlo y la aleja de ella. Y ella aborda su historia y se la manda a su hermana. Y termina con algo que me parece muy interesante, pero no les va a gustar nada, pero que me parece muy interesante, que es sirviéndole a su hijo, que es su gran orgullo, de cena. Que se coma aquello que le importa tanto, la descendencia. O sea, me parece que es súper, también estos modos de historia escritas bien masculinamente, pero también tienen que ver con esto, de que hay modos de combatir los silencios. Y los bordados son eso. Yo siempre he pensado que voy a ser una buena escritora el día en que pueda contar una escena que solo puedo contarla verbalmente, pero nunca he podido hacerlo por escrito y lo he intentado. Yo tenía unos 14 años y estaba mi mamá era 15 años, 16 años mayor que yo. Así que fíjense, porque se casó a los 14 con un tipo 30. Estaba mi mamá, 2 tías y una amiga en una parte de una casa donde estábamos, en ese minuto, que era junto a un campo. Y acaban de florecer todas las rosas blancas y en Bowindo estaban todos los jardines de los rosales blancos, estaba ahí y miraba. Y yo entro y estaban ellas por delante y de repente mi mamá mira hacia afuera, la otra eran todos un poco mayores que ella, pero eran amigas de la... Y mira hacia afuera y se queda así y dice, La tierra dice, Yo nunca vi decir tanto con esos sonidos a esas mujeres y sentí que me estaba metiendo en un secreto inconfesable que salí de ahí y cerré la puerta. Y una cosa tremenda, porque no tenía cómo explicar lo que acababa de ver.
y nunca he tenido el lenguaje para explicar aquello que acababa de ver, de mujeres bordando, mujeres además adineradas, para que le diga una guapa, adineradas, con todo, llena de silencios y sin capacidad y sin lenguaje. Y sin embargo comunicándose de un modo tan intenso entre ellas como yo nunca lo volví a ver. Entonces, cuando logremos, o sea, si yo algún día logro algo así, voy a ser una buena escritora. De momento escribiente, pero tiene que ver con eso, esta lengua extranjera tiene que ver con esos silencios, tiene que ver con los bordados y con las estrategias del débil, como decía Josefina Luna. Las estrategias del débil, que tienen una fortaleza infinita y que son este modo también de articular otra forma. Y los bordados, subvertirlos, resignificarlos, reinventarlos, para hacerlos desde otro lugar, como Filomela, que lo hace también como un grito y como una denuncia. ¡Qué bello! Tiene mucho sentido el punto cruz, entonces. ¿Por qué bordan? ¿Por qué tejen? Porque... Cosa que yo, ninguna de las dos cosas las puedo hacer. Soy burda, pero bueno. Bueno, tejes con las palabras, así que con eso estamos bien. Pía, tú eres una activista política, eres feminista, te conocemos y te respetamos por un proyecto maravilloso literario que nació en Asterión. Y bueno, por eso yo te conocí también en el 2012. Y luego ese proyecto siguió creciendo porque se salió de las fronteras chilenas y llegó a otros países. Basta, más de 100 cuentos contra la violencia hacia las mujeres. A ver, el Basta es un proyecto que llevamos muchos años tratando de hacer, nunca nos dieron plata, ¿para qué me voy a quejar otra vez? Y finalmente, yo que soy ludópata, así que ya saben dónde voy a estar en la noche, fui a un casino en Antofagasta y me gané exactamente la plata que necesitaba para la imprenta. Y este proyecto que llevábamos años, el grupo de Asteriona, que somos 6 mujeres locas, pero bueno, ya que no ganamos un peso y perdemos mucha plata, hicimos una convocatoria. Yo llamé a algunas amigas directamente de contarnos ficcionalmente cuentos contra la violencia de género en no más de 150 palabras. Que no fueran testimonios, no quería estadísticas, historias. Y esto dio origen a un libro que se llama Basta, más de 100 mujeres contra la violencia de género. A poquito andar de esto, después de que había un amigo, no voy a decir su nombre, pero siempre lo pelo, que dijo, ¿de dónde hay a sacar 100 minas que escribían en Chile? Ese mismo amigo me dijo, oye, los hombres también queremos aportar a esto. Entonces hicimos la segunda antología, que es Basta, más de 100 hombres contra la violencia de género. Y la Vinca Jackson, que había sido mi alumna, me dijo, oye, tú me prometiste alguna vez que íbamos a hacer una antología contra el abuso infantil. Y cerramos esta antología con Basta, más de 100 cuentos contra el abuso infantil. Esto lo mostramos, fuimos a un congreso. Primero estaba yo en Valparaíso en una cuestión que se llamaba Valparaíso, un cuento de la Patti Mix. Y fui ahí a unos talleres, di unos talleres, y había una escritora peruana que me dice, por favor, hagamos esto en Perú. ¿Lo puedo imprimir en Perú? Le dije, no. Ahí tuve un estado que siempre digo, el momento de lucidez. Yo no soy muy lúcida. Y dije, cada país tiene su propia historia. No se trata de reimprimir el libro nuestro, que nos encantaría, porque nos quereríamos leer el queque, sino de que cada país cuente, porque están los casos emblemáticos. Aquí nosotros decimos Nabila, y todo el mundo sabe que Nabila Rifo es la mujer que le arrancaron los ojos. Lo lleváis a Perú, nadie tiene la más remota idea de quién es. Entonces, uno dice Nabila y ya hay toda una historia detrás, que es esta creación que uno hace con la construcción cultural que cada uno somos. Entonces, a mí ese estado de lucidez lo tuve y dije, no, armemos un lugar, háganlo allá, nosotros la dirigimos y le vamos a contar todos los errores que cometimos muchos, y cómo se subsanan y cómo se pueden resolver para que ustedes hagan su propio Basta. 3 semanas más tarde estábamos en un congreso de microficción en Argentina, y la Argentina agarraron papa al tiro. Bueno, a esta altura, para ahorrarle el cuento, hay 10 países, y el último país que lo está haciendo ahora es España, que debió haber sido los primeros, pero bueno, España está haciendo su propio Basta. Pero está Perú, está Bolivia. En Bolivia fue el único lugar, además, donde no se vendía el libro, sino que se entregaba en todas las escuelas como parte del material didáctico.
Esto es Bolivia, Perú, México. La de México está muy buena además. Hay Venezuela, Panamá, eh, no quiero decir Colombia. Siempre me olvido de alguien y justo la persona que uno la agarra del cogote aparece también. ¿No? Bueno, hagan como que mencioné los 10. Estados Unidos también, etcétera. Entonces, el rollo es que sí hay 10 países y ahora el 11º país va a ser España, que está haciendo esto, que fue de un grupo de locas chilenas que llevábamos 15 años tratando de hacerlo. No teníamos plata y no teníamos cómo. Quiero decirles que es un libro que es sin fines de lucro o de lacra, como dirían en la educación pública. Es un libro que por cada 2 libros vendidos subsana el que entregamos en las actividades que hacemos en diferentes campamentos, lugares donde vamos a trabajar con las mujeres o con los niños a lo largo de todo Chile. He tenido más de 200 presentaciones y en Estados Unidos, por ejemplo, yo he estado en más de 40 universidades que han hecho a su vez sus pequeños grupos de basta. Se ha hecho estos videos de 1 minuto contra la violencia de género que han hecho los estudiantes, por ejemplo, de Sunny en New Haven. Y ahí ha habido como todo un proyecto en estos casi 10 años que ha sido espectacular y me encanta. Lo que sí exigimos, porque es un problema de ego, que pongan que las que hicieron esto primero son las chilenas y lo hicimos 6 chilenas locas, así que algo de ego tenemos que poner en el asunto. Pero ha ido funcionando y se ha hecho de un modo muy bonito y un proyecto que sigue creciendo y cada vez va siendo parte también de un material que es, porque para mí no me sirve que me diga que mataron 20.000 mujeres, 5 o 1. Cuando a uno le dan estadística, esto es como el COVID. Hoy día hay 7.000 y tanto, que nos ponemos 2 mascarillas, pero que no hacen nada más respecto a eso. La literatura tiene una gracia. Tú tomas partido. Cuando lees algo, te pones del lado del héroe o del asesino o de lo que venga, te tomas partido. Y cuando te muestran literariamente un texto literario que te muestra una problemática, tú tomas partido. Por lo tanto, son escrituras que para mí son importantes, son escrituras para el cambio social. Y para mí, sin haber un solo cuento mío en esa antología, porque yo no hago antología para meterme a mí misma, sin nada mío, lo único que hay es el prólogo, que también es cortito, es lo más bello que hemos hecho. Y yo creo que las 6 mujeres que trabajamos en esto, para nosotros ha sido lo más bello cuando uno descubre que por fin tiene sentido haber estado 65 años de vida en este planeta. Sí, o sea, para esto naciste, para hacer eso. Y yo me siento pero orgullosísima de haber hecho el basta. Pía Barros es microcuentista, una de las mujeres más influyentes en la microficción en Chile, tallerista, rockstar también de la literatura chilena. Bien, tengo ganas de preguntar muchas cosas, pero vamos a dar la oportunidad al público para que pueda dialogar, conversar. Ya tenemos una pregunta. No me digas que está en la antología de hombre que no te va a dar ningún ejemplar, que de repente me ocurre. No estoy en la antología, me saco el sombrero frente a ustedes. Un gusto escucharlas. Pía Barros es muy conocida en Chile. La joven escritora mexicana Jasmina. Yasmina, un gusto estar presente frente a ti, frente a las... Ahora sí. Yo jamás me he sentido superior a las mujeres porque cuando niño mi mamá compraba la revista Vanidades, tenía Eva, tenía revista Paula, entonces de niño leí revistas femeninas. Entonces me he llegado para mujeres, no son femeninas, son para mujeres. Para mujeres que de alguna manera hacía feminismo, porque me recuerdo haber leído muchas cosas que defendían a las mujeres a través del tiempo, recordando cosas negativas para las mujeres y de alguna manera defendiendo a la mujer en el tiempo en que se editaba la revista, ¿no? Yo creo que las mujeres van a llegar a gobernar el mundo, es cosa de tiempo nomás. Me he llegado a convencer de la superioridad femenina de alguna manera porque son capaces de hacer muchas cosas que los hombres no somos tan versátiles. Las mujeres sí, es cuestión de tiempo. Creo que los últimos países que van a gobernar las mujeres van a ser los países árabes, pero es cosa de tiempo nomás y van a gobernar en todas partes. A mí siempre me ha costado entender la mujer a pesar de eso. Siempre estoy tratando de entenderla. Yo también escribo.
Incluso tengo una novela cuya protagonista es un personaje histórico chileno que Isidora Cousiño obviamente no era feminista porque era del siglo XIX y era la mujer más rica del mundo a fines del siglo XIX. Ella murió en 1898 y eso lo leí en unos diarios franceses, así que debe ser verdad. Si lo hubiera leído en un diario chileno no sería verdad. Bueno, lo pondría en duda por lo menos. Y ella es la protagonista, pero traté de meterme en su cabeza cómo pensaba la mujer más rica del mundo chilena en esa época tan difícil de comprender, sobre todo si es difícil comprender a la mujer en esta época, imagínense comprender a una mujer del siglo XIX. De todas maneras la felicito y dejo hasta ahí mi intervención, pero me alegro de estar aquí y de escucharla, muy interesante y todavía estoy tratando de entenderla. Gracias. Gracias. Lester. Hoy una Hola. señorita que habla en la mesa de Gracias. feminismo. Quiero felicitar también, quiero sumarme a las felicitaciones para Jasmina, que nos viene a regalar su literatura desde México. Y a nuestra Pía Barros, quiero contarle especialmente a quienes están presentes aquí, que, bueno, Pía Barros nos acompañó en un liceo donde yo trabajo y les hizo a mis estudiantes un taller de microcuentos, de microficción, hace tiempo. Y en esta biblioteca, Pía, yo no sé si sabes, al menos no sabes lo que te voy a contar, pero quizás sabes que el Ministerio de Educación mandó a todos los liceos que hacen elección de textos en reuniones con los departamentos, nos asignan una cantidad de dinero según los estudiantes que tienen el liceo. Y uno pide libros y te llegan. Y el año pasado, Pía, llegó ropa usada. Un ejemplar, pero es el primero. Ojalá de muchos. Yo le contaba a Luz Marina en su momento que también ojalá después lleguen los de ella y los de tantos y tantas escritoras y escritores chilenos valiosos que hoy están haciendo patria escribiendo. Yo pensaba, Pía, cuando te escuchaba y ahora que te veo, ¿de cuándo existe para mí Pía Barros? Así como las cosas, Pía, lo sabemos todos aquí, comienzan a existir cuando las nominamos, cuando les damos un nombre, un cuerpo en el caso de los seres humanos. Yo me acuerdo, Pía, que yo quedé pegado al techo cuando leí Mamá, ¿qué es un golpe? Y 3 o 4 líneas después para que la mamá le explicara al niño que era un golpe. Y cuando el niño sale a la calle y ve su país con un tinte violáceo, porque la mamá le había dicho que un golpe era algo que dolía muchísimo y que ponía amoratado el lugar donde había sido el golpe, yo quedé, y ahí Pía Barros, el 2010, tiene que haber sido, mediados de 2010, comenzó a existir y te sigo, te creo, te leo, te felicito a ti, a tu marido, a Jorge. ¿Por qué se escribió yo? Es que en esa familia tiene que ser mágico cenar, mágico juntarse un fin de semana. Y yo quiero también, Pía, Jasmina, Luz Marina, felicitar este momento. Que estemos juntos acá, que estemos escuchando vuestra literatura, vuestra palabra, que es de la mayor importancia. Y cómo no, qué bueno que estemos aquí reunidos. Felicitaciones reiteradas y suelto el micrófono. Muchas gracias, Lester. Gracias. El microcuento del que habla Lester se llama Golpe. Lo leí, es buenísimo. Por fin que hablan las mujeres. Sí. Gracias. 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 A mí me gustaría preguntarles qué opinaron de lo que hizo el colectivo Las Tesis y la relación con los textos de Rita Segato, que, bueno, yo vi que en México, o sea, yo creo que para todos fue impresionante. Yo me acuerdo que comentarle a Nelson,
ellas son de Valparaíso, ella es la hija de una amiga, cuando empezaron y se hizo como un reguero, porque fue repetido y reiterado en muchas partes, y era un texto muy simple, pero que por lo simple que era, a todas nos llegó, nos emocionó, nos impactó, pero había una cosa muy profunda detrás. Entonces me gustaría saber su opinión. Yasmina, ¿qué pasa? Em, Pues yo creo que fue fabuloso. O sea, yo aplaudo siempre formas del feminismo de reinventarse, de llegar a más personas, de volverse más masivo. Todo lo que sirva para mí es fantástico. Y esa canción, ese ritmo, ese baile, las referencias, además que incluso, o sea, hay referencias muy chilenas en esa canción, que yo creo que no entendía mucha gente en México, y sin embargo funcionaba, ¿no? Y sin embargo llegaba el mensaje, quedaba claro, y además estaba, como dices, estas ideas de Rita Segato, que es una grande, enorme, maravillosa. Todo lo que sirva, o sea, que el feminismo acceda cada vez más, y bueno, en pleno, yo creo, a la cultura popular, a la cultura masiva, es para mí muy importante. O sea, el feminismo tiene que llegar a todas partes y por donde se pueda, porque bueno, en México siguen muriendo 11 mujeres todos los días por feminicidio, entonces esto es una pandemia, y esa es una herramienta fundamental, creo yo. El sentido del humor, a mí me parece genial el sentido del humor en esa canción, y yo creo que para el feminismo es una herramienta también muy importante. Si no hubiera sido por la pandemia, hubiéramos conseguido, con todo lo que llevábamos hinchando, un premio Nobel de la Paz para las tesis. Estábamos desde muchas partes del mundo creyendo que de verdad las tesis merecían un premio, porque fueron un regalo. O sea, en el momento más duro, acá el Mayo Feminista, que fue un tremendo estallido, o sea, que llegaran las tesis posterior a eso con el Estado es un juez, fue la... Es cierto que el texto de la SEGA son textos, pero las 4 chicas lo que hicieron fue aunar algo que a su vez es una reescritura. Porque poner es usar el himno a Carabineros. Porque, o sea, duerme tranquila niña inocente. Pues, ¿no? O sea, ya. Entonces, usar el sarcasmo de lo que significa el cuidado, todo, para mí es un regalo para la humanidad, pero además muchos países lo fueron adaptando a sus propias historias, que es lo mismo que yo pensaba con el bastón, esto de cuando algo no es tuyo, es de un colectivo. Y yo creo que ese ya lo que ha hecho bello el feminismo, ha creado comunidad. Y son comunidades muy disímiles. O sea, yo puedo ser la madre de Jasmina, por ejemplo, y probablemente mi hija, que me putea bastante a menudo, encuentra que yo estoy súper retrógrada, que yo no... Y viene a contarme a mí en qué consistía el feminismo, y le digo, momentito, o sea, esta cuestión, yo dejé el pellejo en la calle, en la loma de los Pacos, yo ya puse la piel ahí, o sea, no me vengáis a contar cómo fue, porque esa parte la viví. Entonces, de algún modo también, una de las cosas bellas que tiene las tesis, acá se hizo en el Estadio Nacional las tesis senior, y un montón de viejas, entre ellos me incluyo, ahí saltando, viejas cantando, algunas que no te podías mover la rodilla y hacer las flexiones y todo, porque quedáis pegáis. Pero fue muy bello ver mujeres viejas cantando lo mismo. Y aquí en Talcahuano, esto me emociona mucho, así que voy a tratar de ser lo más seria posible, porque yo me cago entera cuando algo me emociona mucho. Una amiga, todas ellas son profesionales. Su padre era minero del carbón. Y cuando era muy bueno, tenían las 3 hermanas un paquete de galletas Tritón para la Pascua que se dividía entre las 3 hermanas. Ese era el regalo de Pascua, una pobreza extrema. La madre había sido violada, fue abusada, pasó de todo. Y cuando hubo en Talcahuano la marcha de las mujeres, llevaron a la madre afuera, al patio, por detrás de la casa, por la calle, pasaba la marcha, por el patio de atrás. Y la madre cantó, la levantaron de la silla y cantó y hizo el baile. Y fue para ella una liberación y le cambió la vida, le cambió la sonrisa, y está viva, ojo, estaba muriendo. La llevaron agónica a hacer eso para hacer su último. Y yo pienso en la Judith y en su mamá y en su hermana, llevando a esta mujer ahí, anciana ya con una vida de mierda.
en lo que consiguieron ellas, en lo privado y en lo público. Y uno dice, este es el cambio social que queremos. No queremos matar a nadie, pero basta de silencio. El silencio es la peste en la que nos han confinado toda la vida. El peor castigo ha sido el silencio. El silencio y la impunidad que ese silencio trae. Entonces, el hecho de que tantas mujeres en tantas partes del mundo puedan gritar y cantar con un bailecito y sentir que pudieron verbalizar aquello que nunca habían podido hacer, es una maravilla. Yo creo que ellas son un regalo para la humanidad y Chile debería estar muy orgulloso, junto con los Nobel y toda la cuestión, debieran poner a las chicas ahí con sus pañuelos, las tesis debieran estar bordando todas las calles de Chile. Otra pregunta. Ay, sí. Hola, muy contenta de escucharlas. La verdad es que para mí como periodista, pero sobre todo como mujer, la verdad es que es un orgullo poder en una feria del libro tener espacios para nosotras. No coteo, sino que ya absolutamente ganado. Felicitaba a los organizadores de esta feria cuando las dos clases magistrales de Amelia Altit y después Ana Pizarro, cuando abrió el encuentro de escritores, fueron ellas, fueron voces femeninas las que nos dieron la bienvenida a esta feria a la que le auguramos lo mejor. Me gustaría escucharlas a ustedes dos, Jasmina, Pía, sobre la escritura de las mujeres. Ustedes son mujeres que reflexionan y tú hablabas del lenguaje, que nosotros hablamos en lengua extranjera. ¿Qué pasa con esas escrituras? ¿Cómo lo ven en esta América Latina cuyas voces cada vez se están dando a conocer? Es decir, hoy día tener a una escritora joven como Jasmina es una maravilla, porque eso quiere decir que va a venir muchas veces más, y eso es muy bueno. Y si es que también pueden, a propósito sobre el modo, procesos, como lo quieran tomar, pero también me interesa muchísimo, y ahí viene la periodista, qué pasa con la circulación de la palabra. Me gustaría dejarlo así. ¿Tú primero? A ver, es que aquí podemos ponernos a pelear como bestias. Yo creo que las mujeres están escribiendo mucho, pero han escrito siempre. En términos pragmáticos, en este país, más del 70% de quienes asisten a un taller literario son mujeres. Todos los hombres que asisten publican alguna vez y menos del 10% de las mujeres publican algo en su vida. No significa que no quieran. Vuelvo a insistir en el silencio. Eso tiene que ver un poco con la circulación. Cuando hablamos de campañas que puede hacer una editorial, una transnacional, promoviendo una figura, vemos que también hay mujeres que están vendiendo mucho y me parece muy bien. Pero aquí en Chile también está la furia del libro. Y la furia del libro lo que hace es justamente mostrar editoriales. En este momento, más de la mitad de esas editoriales son de mujeres. Como nunca, y durante la pandemia, post-pandemia, se han creado más editoriales de mujeres con un sentido editorial, con una línea editorial, y ha habido, claro, con una apuesta muy menor de 300 ejemplares, cosas muy pequeñas, porque créanme que hacer un libro cuesta más plata que la cresta y cuesta mucho venderlo después. Entonces, la circulación de esos textos tiene espacio, entre comillas, restringido. Pero una de las cosas que tiene, por ejemplo, no desmerezco esta feria que me parece fantástica, además ver tanto verde realmente me va a dejar pero el ojo lleno de verde, pero en un patio cagón como el del GAM, ver la cantidad de jóvenes que aparecen buscando justamente aquellos circuitos pequeños de voces no encontradas, sino en ese lugar, de estas editoriales alternativas que no son las transnacionales,
es también, yo creo que un modo de rebelión que es súper interesante. Yo creo que hay una circulación de esos discursos, hay una circulación de múltiples discursos además. Hay escrituras que pueden parecer novela rosa, hay escrituras que pueden parecer ya el academicismo mismo, hay escrituras que son escrituras para todos, hay escrituras que son para todas y todes, hay múltiples escrituras. Yo creo que una de las cosas bellas que tiene, insisto, no solo esto de las nuevas editoriales de mujeres y todo, sino también de esto del estallido que parte con el mayo feminismo, el mayo feminista, el estallido, y que la pandemia nos cague y nos manda todos para la casa, pero estábamos todos en la calle. O sea, todo esto que ocurre tiene que ver también no solo con Chile, porque ha ocurrido en todas partes y ha sido simultáneo. Hay un cansancio del mundo, del modo en cómo están hechas las cosas. Este es un siglo de las mujeres, es un siglo donde las mujeres estamos teniendo voz y donde las voces de las disidencias también están teniendo una voz. Por lo tanto, es la celebración real de la diversidad, no la tolerancia, es la celebración de esa diversidad. Claro, depende de lo que quieras. Yo a mis alumnos les hago hacerse una pregunta siempre, que es, pasado ya un par de meses en taller ya, pregúntense si ustedes escriben para o escriben por qué. Si escriben para vivir de eso, que es harto difícil, yo nunca he logrado vivir de los libros. Yo vivo de la literatura, pero de dar clases, charlas, correr como puta en cuaresma, un lado para otro, etcétera. No, o sea, de ser escritora taxi, digamos. Pero no vivo de mis derechos de autor. Tendría que morir de hambre. Entonces, puntualmente, o sea, si ustedes quieren vivir de eso, ¿qué ocurre? Pocas veces, pero ocurre. Si quieren que les golpeteen la espalda, si quieren recibir algo a cambio, si quieren ser gratificados, ustedes están escribiendo para, y es súper legítimo. Pero la gran mayoría escriben porque tienen algo que decir. Y esas dos cosas no van juntas. Uno escribe para o escribe porque. Y esa pregunta como escritores, de repente cuando hablamos de la circulación, de la venta y de todo lo demás, es una cosa distinta. La pregunta es de la cancha corta primero. ¿Quién soy yo? ¿Escribo para o escribo porque? La gran mayoría de nosotros escribimos porque, no para. Bueno, puedo... Buenísimo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pia, y me encantó esa distinción entre el para y por qué. Y yo creo que en Chile en particular se ha dado en los años recientes una serie de discusiones entre escritoras súper interesante, que discuten precisamente esto, ¿no? El para y el por qué y el feminismo, y cómo todo esto se entremezcla, la visibilidad, qué tanto las redes sociales se vuelven un escaparate para difundir, o qué tanto se vuelven un escaparate para el ego simplemente, ¿no? Cómo todo eso se está disputando en este momento, que es tan, al mismo tiempo tan terrible, porque bueno, ya decíamos, en México mueren 10 mujeres todos los días, y tan emocionante, ¿no? Porque también en México hace algunos meses se despenalizó el aborto en todo el país, y ese fue un momento de una emoción muy profunda, ¿no? En Argentina lo que pasó, en todas partes está habiendo estos levantamientos. Aquí que no querían cagar, está cierto, pero bueno. Sí. Porque yo creo que ya está claro que esto que decía Pia, este es el siglo de las mujeres. Este es el momento en el que nos hemos dado cuenta que si no ponemos en el centro de la conversación los cuidados, por ejemplo, los cuidados entre seres humanos, los cuidados entre el medio ambiente y nosotros, nos vamos a extinguir como especie. O sea, muchas de las herramientas que las mujeres tenemos, por cómo hemos sido educadas, por la cultura en la que hemos crecido, sirven en este momento para ver cómo solucionamos el tremendo desastre en el que estamos viviendo. Entonces creo que es eso, es un momento muy terrible, muy emocionante, y bueno, ahí están estas discusiones que creo que vale mucho la pena asomarse. En relación con la circulación, en relación con la difusión, la crítica literaria, las reseñas que aparecen en la prensa respecto de las obras masculinas hechas por hombres y hechas por mujeres, ¿qué nos pueden decir? Tanto en México como en Chile. Bueno, eso era parte de la discusión, ¿no? En esta discusión que se dio en revistas literarias entre escritoras diversas, a mí me parecía fascinante, ¿no? Por ejemplo, que tanto las mujeres críticas toman o no el papel de autoridad que habían tenido antes otros críticos, y que tanto tienen derecho o
o no a criticar de la misma manera a otras mujeres y hasta dónde y cómo. Todo eso son un montón de preguntas que nos estamos haciendo ahora. Sí, pero, a ver, es que a mí, yo soy rete vieja, entonces, en el 90, acá Carolina Riva y Alejandra Basualto hicieron una investigación que fue muy buena, y donde mostraban, por ejemplo, libros escritos por hombres y por mujeres que estaban en la Biblioteca Nacional. El 47% de los libros que año a año se publicaban eran de mujeres. Menos del 10% de esos libros recibían alguna vez alguna mención en los medios de comunicación. El otro 53% era de hombres. Y todos habían tenido crítica y todos habían salido en alguna parte. Entonces, cuando hablábamos ambas de lo que significa esta ley del silencio, es también un modo de silenciar y de instalar. Y también hay, de repente, a mi juicio, esto de que a las mujeres les pedimos que sean 10 veces más buenas para decirle algo. Entonces, las propias críticas mujeres hacen mierda a las mujeres porque no es suficiente. Y yo siempre pienso en una cosa que me pasó. Estaba dando un taller en La Pintana, en una casa de una mujer, y vamos saliendo ya de ahí, y llega la hija adolescente, y esta mujer, que era una cojonuda, una brillante, le planta 2 cachuchazos así, y le dice, te demoraste 10 minutos más en llegar al colegio. Y yo la agarro y le digo, oye, pero por favor, eso no es feminista, tú debieras hablar con ella y decirle. Entonces dice, mi hijo mayor está muerto, y todos mis otros hijos yo se los gané a la calle. No me vengáis tú a decir a mí cuál es mi feminismo. O sea, y yo me tuve que comer mis palabras y encontrarle que hay métodos y formas. Uno no puede aplicar una ley homogénea para todas las personas. Cada casa es un mundo, cada historia es un mundo. Cada uno de nosotros, claro, yo puedo decirle, por favor, discútelo, háblalo, trabájalo, etc. Pero de repente que venga una burguesa de mierda con ojitos claros a decirte cómo tienen que vivir y ponerte un feministómetro. O sea, yo creo que eso también es lo que pasa en la literatura, lo que pasa en nuestros lugares con las mujeres, lo que pasa entre nosotras mismas. Tenemos mucho que aprender. Y sobre todo tenemos que aprender que si odiamos el poder como ha sido trabajado hasta ahora, tenemos que ver también cuáles son nuestras respuestas también a ese poder, porque a veces no tenemos más libreto que el que nos dieron, y ese poder es justamente cortarnos las piernas a nosotras mismas. Entonces, yo creo que hay que ver qué es lo que hacemos, ver qué es lo que estamos haciendo, cuestionarnos y crecer simplemente. El tiempo es perverso, así que vamos a dejar la última pregunta para la mesa. Hola, espero que estén bien, que no haga tanto frío en realidad. Tengo la responsabilidad de la última pregunta, así que vamos a tratar de no embarrarla tanto. A ver, quiero seguir hablando de feminismo y quiero llevarlas a los entornos virtuales. Hace poco el CERNAMEC, el Servicio Nacional de la Mujer, ¿cierto?, ha estado dando cuenta del aumento de casos de femicidios, pero que tiene relación con la pandemia. En España, en el fondo, las mujeres están sufriendo violencia física y psicológica porque se están quedando con el marido, con la persona que las golpea, y la pandemia, digamos, el tema de la cuarentena no puede... ahí pasa algo. Y lo que quiero preguntarles, desde que ustedes trabajan la literatura y el feminismo propiamente tal, ¿cómo se conversa, cómo se habla, cómo se socializa el discurso feminista en entornos virtuales, en computadores, en instancias que, por ejemplo, no se pueden ver, no se pueden tocar, no se pueden abrazar, y en el peor de los casos no pueden frenar la muerte y las heridas de muchas mujeres? Sí, yo creo que ha sido muy dura la pandemia para las mujeres y para el feminismo. Las mujeres que están en casa, que estuvieron tantos meses realizando trabajo de tiempo completo en la computadora mientras cuidaban a los hijos, mientras hacían las tareas domésticas, o sea, 7 jornadas al mismo tiempo, y además muchas veces encerradas con sus perpetradores. Yo creo que ha sido un momento también muy difícil para el feminismo, precisamente porque justo antes de eso había habido un gran estallido de colectivos, de marchas, de todo lo que tenía que ver con reunirnos, con vernos.
Y no es lo mismo, yo siento que no es lo mismo. Por supuesto que es una herramienta que sirve muchísimo, el Zoom, poder continuar ahí con esos proyectos, yo creo que fue una gran alternativa, pero no es lo mismo. No puedes hablar con la libertad que puedes hablar con alguien si te están grabando, si queda permanentemente, si tu esposo está ahí atrás. Yo creo que ha sido muy duro para nosotras este periodo. Y espero que salgamos de acá con fuerza redoblada, porque lo que sí es cierto es que también esta pandemia ha sido, como decía Rita Segato en una entrevista, ha sido un espejo que nos ha permitido, que ha agrandado muchas cosas que estaban ahí, que nos ha permitido verlas. Y, por ejemplo, esto de la violencia doméstica, que claro, se exacerbó en la pandemia, bueno, estaba ahí ya desde antes, ¿no? Y ahora la vemos más claramente. Vemos más claramente cómo, por ejemplo, a pesar de que tanto hombres como mujeres estaban encerrados en sus hogares, eran las mujeres las que se encargaban de las tareas domésticas 80% de las veces, ¿no? Eran las mujeres las que se encargaban de los trabajos de cuidados 80% de las veces. Entonces, todo esto que ya estaba allí, ahora lo vemos mucho más claramente y creo que es más apremiante y más posible quizás que hagamos algo al respecto, algo más de lo que ya se está haciendo. Sí, yo creo además que el espejeo que provoca la pandemia es también, en Chile hablamos mucho de la salud mental, porque de verdad somos un país muy enfermo, estamos enfermos se van a cumplir 50 años, desde la impunidad y el silencio que generó el golpe y en adelante todo lo que ha tenido que ocurrir, esta memoria sin memoria, hablemos pero no tanto, esta cobardía que hemos tenido para encerrar a los culpables, porque todos descansamos en que fueron los milicos, pero esta fue una dictadura cívico-militar. Entonces tenemos en el Congreso, tenemos asesinos o gente que estuvo y que cerró la boca o lo que venga. O sea, vemos que el país permanece con su mismo vicio y su misma pus de la misma herida. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que pasan ahí que tienen que ver con esto. Creo que lo que ha hecho este espejeo es mostrarnos a las mujeres. Creo que ha habido estrategias interesantes como la de la pizza, acuérdense, llamando a los pacos, la tipa esa que acá ya todo el mundo le dio por llamar a los pacos y pedirles pizza ahora después, pero bueno, el que es este modo de avisar que hay violencia doméstica en algo, la estrategia y formas que se han hecho, lo de la pulserita morada para caminar por la calle, para que alguien te pueda tomar de la mano y saber cómo está ahí y lo que está sufriendo acoso y para que tú le ayudes. Hay muchas estrategias de grupo y colectivo. Así como ha sido esto de vivir con el opresor, yo creo que también esta cantidad de crímenes que ahora no son suicidios y que empezamos estas mujeres que fueron, que se lanzaron no contra su voluntad, o sea, contra su voluntad desde los edificios y terminaban siendo suicidios, ya no lo son. Y estos crímenes se ven en todos los barrios, ya esto no ocurre en la Pobla, ya esto ocurre en todas partes, en todos los sectores, y por eso se transversaliza esa violencia. Yo creo que este espejeo nos hace bien porque nos avergüenza. Y creo que aquello que expone la herida abierta y todas las formas de la herida hace bien porque, insisto, tienes que tomar partido. Y no puede ser que uno cierre la puerta porque la vecina la están matando, pero no es mi cosa, es un problema de pareja. No puede ser que haya un niño que está siendo golpeado o abusado, pero no es mi tema, no es mi hijo. Porque lo que tiene el feminismo es que ni un solo niño deja de ser tu hijo. Y todos los hijos son los hijos de todas nosotras. Entonces, que es parte de eso también. Y es obligar al sujeto varón a participar de esa diferencia y también hacer, en parte, rescatar su femenino, su parte del cuidado, así como nosotros hemos tenido que, para pararnos aquí, desarrollar nuestro masculino. Entonces, esto de celebrar, no de tolerar, de celebrar la diversidad es un trabajo en serio. Y espero que en el próximo gobierno nos tomen en serio y nos sigan tomando en serio. Porque creo que de verdad esto es una oportunidad para tener el país que soñamos o que soñábamos alguna vez que íbamos a tener. Ya, esa era la última. Bien, Pía, ¿quieres fumar? Dice. Muchas gracias por acompañar a Jasmina, a Pía, por la interesante conversación.
Ojalá que nos llevemos muchas preguntas, muchas interrogantes para seguir reflexionando. Gracias a la Feria del Libro, a la Feria Internacional del Biobío. Nos vemos prontamente. Gracias. Jasmina, gracias Pía.